Luego de revisitar este caso 2 y darnos cuenta de que el caso 2 no cumple con el criterio de zero easy, la pregunta que surge es, bueno, ¿hay alguna forma de lograr en este caso 2 con un canal de ancho de banda limitado y pasabanda plana, ¿hay alguna forma en este caso de lograr cumplir la condición de zero easy? ¿Y por qué nos interesa responder esa pregunta? Bueno, justamente porque el tema que nos llevó a descubrir de que existe algo llamado interferencia intersimbólica fue justamente el momento en el cual impusimos la condición de que el ancho de banda del canal puede ser limitado. Entonces, tenemos ahora ya todas las herramientas necesarias para estudiar la condición de zero easy en este caso 2 y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son posibles soluciones? Y para irnos encaminando en esa dirección, quiero que conversemos un poco sobre el uso de pulsos con forma de seno de x sobre x, pulsos sinc. Y para eso consideremos el caso 2, que es, ¿no es cierto?, el canal plano con ancho de banda limitado. Pero considerémoslo con un pulso diferente. Concretamente voy a proponer que consideremos el pulso phi de t igual 1 partido por raíz de t, sinc de t menos algún retardo tau sub phi, un parámetro dividido por t mayúscula el tiempo de símbolo. Y este parámetro es un parámetro conocido, dado por diseño, y es un retardo mucho mayor que el tiempo de símbolo. Eso es lo que vamos a suponer. Entonces, para que este tipo de pulso sea implementable, para que sea implementable, usamos un retardo y un truncado. En la forma análoga a como lo hicimos en su momento para representar al filtro, y simplemente para facilitarme la diagramación voy a volver a esta figura y voy a copiar acá este seno de x sobre x de tal forma de que pueda ilustrar acá ese pulso transmitido, pero prestando cuidado a que en el fondo lo que nos interesa es un pulso transmitido representado con el color clásico verde que usamos para el pulso phi. Y entonces acá mostrar que este punto es el instante tau sub phi. Y que aquí hay una separación en el tiempo que se ve relativamente angosta. La voy a tratar de destacar.
con un sombreado rojo. Esa separación es t segundos y este instante final entonces aquí es 2 tau sub phi. Hay una condición de simetría y finalmente, para que no quede duda, aquí estamos hablando del pulso phi tilde de t en color verde. Entonces es un pulso que está retardado en tau phi y truncado. El truncado acá no lo estamos representando, el truncado es una multiplicación por una función rectangular, pero vamos a asumir de que ese parámetro tau sub phi es suficientemente grande para que la distorsión por truncado sea despreciable. Entonces asumiremos que tau sub phi es suficientemente grande para que su distorsión o la distorsión por el truncado por truncar a phi de t entre t igual a 0 y t igual a 2 tau phi, sea despreciable. Es decir, lo que estamos diciendo es que phi tilde de t, tal como está definido acá, simplemente como un seno de x sobre x retardado, ese phi multiplicado por el rectángulo que lo trunca, que es un rectángulo que está también retardado en tau sub phi y tiene un ancho de 2 tau sub phi, ese resultado es aproximadamente igual a el mismo phi de t. Y finalmente, la transformada de Fourier de este pulso phi, que la vamos a llamar phi mayúscula tilde de f, estamos siempre trabajando con envolventes complejas, esa transformada es igual a raíz de t, perdón, rect de ft multiplicado por un fasor debido al retardo e elevado a menos j2pi f tau phi. Y es bueno dejar planteada esta transformada desde ya. Entonces, consideremos la transmisión de este pulso. Consideremos la transmisión de phi de t, phi tilde de t, a través de un canal plano con ancho de banda W. Y ese ancho de banda W vamos a asumir que es mayor que 1 partido por t, y el motivo por el cual estamos haciendo ese supuesto va a resultar evidente enseguida. Por supuesto, estamos hablando aquí de un canal tipo 2, un canal caso 2 como el que estábamos recién discutiendo. Entonces, la situación es parecida a la transmisión del caso 2 con este canal,
pero lo que cambia ahora es este pulso de acá. Entonces voy a copiar una parte de este gráfico, en particular el canal de ancho de banda limitado, simplemente para poder complementar luego la figura con el nuevo pulso de seno x sobre x que estamos considerando. Entonces tenemos acá el canal en frecuencia y en el dominio del tiempo. Esto es nuestro canal H tilde de t. Acá en frecuencia tenemos H tilde de f. Y recordemos de que aquí también hay un retardo y un truncado. Vamos a asumir de que ese retardo es suficiente como para que el truncado también haga despreciable el efecto de rippling, el efecto de pérdida aquí de la característica rectangular en frecuencia. Y por lo tanto, acá tenemos entonces un filtro ideal de ancho de banda W, por lo tanto este rectángulo va entre los valores menos W medios y más W medios, y tiene ahí un valor de la pasabanda de la magnitud en la pasabanda igual 1. Y por último, el canal acá, la función de respuesta al impulso del canal, entre la posición del lóbulo principal, el centro del lóbulo principal y el primer cruce por cero, ese ancho, que lo voy a también destacar acá en rojo, ese ancho tiene 1 partido por W. Ese ancho viene dado por el ancho de banda, el inverso del ancho de banda del canal. Eso con respecto al canal. Y lo que estamos planteando es que vamos a insertar en ese canal este pulso de acá. Entonces voy a tal cual copiar y pegar esta figura acá. Entonces, lo que se inserta como pulso transmitido a este canal es esta señal phi de t. Y lo que queremos es graficarla en el dominio de la frecuencia. Entonces, para eso hacemos un pequeño eje de coordenadas y desde luego que esto es un seno x sobre x, en el dominio de la frecuencia tiene forma rectangular y hemos asumido que el retardo y el truncado hacen que la forma rectangular en el dominio de la frecuencia sea esencialmente despreciable y por eso es que tenemos acá un rectángulo en frecuencia con un fasor. Así que yo voy a dibujar entonces un rectángulo verde. Y sabemos que si este ancho es t, entonces este ancho también es 1 partido por t. Y entonces este punto es 1 partido por 2t. Y esto es menos 1 partido por 2t. Y este alto, ya lo calculamos, vale raíz de t. Y esto lo que estamos dibujando aquí es la norma, la magnitud de phi de f. Entonces, aplicando este pulso al canal, una opción es calcular la convolución correspondiente, la otra opción es simplemente multiplicar los rectángulos, y si uno multiplica los rectángulos en el dominio de la frecuencia, lo que resulta interesante es que se obtiene una función rectangular que corresponde a la más angosta de estas dos. Pero aquí habíamos dicho que se asume
que este ancho de banda es mayor que este ancho de banda. Por lo tanto, la que manda en esta multiplicación es esta. Esta es la más angosta, por lo tanto el resultado acá va a ser igual a esta. Entonces voy a simplemente copiar esa señal y pegarla aquí como el resultado. El resultado también tiene tamaño raíz de t. ¿Por qué? Porque la pasada banda aquí tiene valor 1. Y por lo tanto, en el dominio del tiempo también podemos decir de que lo que se obtiene es exactamente esto. Es decir, voy a copiar entonces esta señal tal como la teníamos. Y eso es lo que se observa en la salida del canal de ancho de banda limitado cuando se transmite un pulso con forma de zinc cuyo ancho de banda es menor que el ancho de banda del canal. La conclusión o la observación clave es que el pulso zinc no sufre distorsiones al pasar por el canal. Es decir, para el pulso, para este pulso, es como si el canal fuera de ancho de banda infinito. Es decir, es una situación equivalente al canal tipo 1, donde si volvemos a esa situación, cuando la analizamos, aquí está, el pulso rectangular pasando por un canal impulsivo de ancho de banda infinito, generaba acá exactamente el mismo pulso phi, y es por eso que el filtro adaptado óptimo era el pulso adaptado al pulso original phi, porque en este punto la convolución de esos dos produce una secuencia que cumple con el criterio Zero-Easy, cumple una secuencia muestreada, impulsiva, y eso es justamente lo que habíamos analizado acá. Entonces, el uso de una transmisión tipo 2, donde se tiene un canal con ancho de banda limitado acá, aparece como una transmisión tipo 1 con canal de ancho de banda infinito si es que se realiza una elección del pulso tal que este canal no tenga ningún efecto filtrante sobre el pulso. Y ese criterio, esta noción de que uno puede, con la elección del pulso, hacer ver la transmisión como si no fuera un caso 2, sino que como si fuera un caso 1, es la clave que necesitamos para encontrar una respuesta a cómo cumplir con el criterio de Zero-Easy, cómo lograr de que el espectro plegado sea plano cuando se toman las muestras en el receptor, es a través de una elección inteligente del pulso. ¿Y cómo exactamente funciona la transmisión ahora de múltiples
señales, de múltiples símbolos mediante el pulso Sync, es lo que vamos a estudiar en la cápsula inmediatamente siguiente.